Nuestros muy apreciados padres de Colegio Buenas Nuevas. Permítanme compartir aquí unas diapositivas de lo que significaría este tema eh, de la escuela para padres. Como ustedes pueden ver, tenemos aquí un título que dice Una familia saludable. Yo creo que todos en el mundo desean tener una familia saludable. Y cuando se trata de una familia, se está pensando en función de un hombre, de una mujer, de los hijos, que también permiten de que la familia entonces se vea como en los tiempos patriarcales, una gran familia. No solamente por ser numerosa, sino una gran familia por cómo realmente se ha configurado. Entonces, todos deseamos tener una familia saludable, pero no viene al azar, no viene producto de la casualidad y nadie puede manejar una varita mágica y convertirte en una familia saludable. Tampoco viene como resultado de una oración. Si yo les prometiera, por ejemplo, que yo pongo mis manos sobre ustedes y terminando la oración, usted ya es una familia saludable. Yo le estoy mintiendo. La oración es importante. La oración sí es buena. La Biblia enseña a orar. Pero una familia saludable no es resultado de tan solamente una oración, sino que es un trabajo. Tener una familia saludable significa invertir en principios que permiten que a la larga nuestro matrimonio exprese lo que hay en el interior. Se puede fingir, se puede mostrar algo que no está dentro, pero lo que tenemos que trabajar para un matrimonio saludable es adentro. Muchas veces el Face puede engañar, Instagram puede engañar, las imágenes que a veces se hacen públicas son engañosas. Parecieran una familia saludable porque una imagen quizás lo insinúa, pero interiormente ahí está el lugar donde comienza realmente una familia saludable. Y vamos a ver entonces que una familia saludable se construye cuando está conectada con la palabra de Dios, conectada con la palabra de Cristo. En el Evangelio según San Juan, en el capítulo 14, versículo 23, mire lo que dice aquí. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Mire, yo he leído tantas veces este pasaje, pero a causa de esta disertación que me tocó hoy, volví a leerlo, pero presté atención en el resultado de cuando uno realmente ama a Dios, ama la palabra de Dios. En la parte final de este versículo dice, haremos morada con él. ¿Qué significa? Que Dios viene a morar en ti. Construir una familia sin Dios es construirla con los materiales equivocados y con la seguridad de que esto se cae. En el mínimo, quizás movimiento telúrico, esa casa se derrumba. Pero cuando dice la Biblia que Dios ha prometido
hacer morada en nuestro interior. Cuando una familia crece así, donde papá, mamá aman a Dios, aman la palabra de Dios, significa que Dios está dentro de papá, dentro de mamá, y todo lo que salga desde el interior de papá y mamá, los hijos son los que realmente van a disfrutar. Muchas veces nos quejamos, ¿por qué mi familia está así? Y uno se va a dar cuenta fácilmente, sin necesidad de mucho esfuerzo, haciéndonos la pregunta, ¿qué lugar ocupa Dios en tu familia? ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu familia? Si amas a Dios, si amas la palabra de Dios, entonces es seguro 100% que Dios está en tu interior, en el interior de papá, en el interior del corazón de mamá, en el interior del corazón de los hijos. Y cuando los hijos comienzan a vivir y a crecer en ese ambiente, estoy seguro que con el continuar del tiempo, los hijos mismos van a decirlo. Gracias a mi papá y a mi mamá que amaron a Dios, que amaron la palabra de Dios, y yo soy resultado de todo esto. Entonces, una familia saludable no viene así nomás como que si fuese café instantáneo. Así es. Y veamos entonces aquí como dice en Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Cuando una familia saludable que se construye basado en la palabra de Dios, amar a Dios, amar la palabra de Dios, hay una promesa que está ahí en el ambiente de esta familia. La promesa es que dice, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Dicho en otras palabras, los cielos están abiertos a favor de esta familia. ¿Cuántos deseamos que los cielos estén abiertos a favor de nuestra familia? Wow. Ahora ya les hablo como abuelo. Soy flamante abuelo y puedo ver en mis hijos, en este caso mi hijo mayor que está casado, que ya tiene su nena, su bebita, puedo ver en esta familia que también ahí está Dios, está su palabra, en el interior de ellos está Dios. Las promesas de Dios están como cielo abierto a favor de ellos. Y doy gracias a Dios porque nos permitió ofrecerles una familia de esta manera. Y creo que cuando se construye una familia donde amamos a Dios, amamos su palabra, esa familia, cuando le vengan las tempestades, cuando le vengan los azotes, cuando vengan los ríos, cuando vengan toda clase de adversidad, va a resistir, va a resistir. Y después de la tormenta viene el gozo, la alegría y la alabanza y glorificamos a Dios. Veamos entonces también que una familia saludable es cuando hay en cada uno de ellos comunión con Dios. Aquí en Primera de Juan 1, 6 y 7 dice, y decimos que tenemos comunión con Él. Y mire lo que dice a continuación, y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Cuando un matrimonio no está en comunión con Dios, cuando nosotros como padres no nos ocupamos de la buena comunión con Dios, la mentira va a ser algo que está en el ambiente de la familia. Y qué desastre cuando la mentira forma parte del ambiente familiar. Es porque no hay comunión con Dios. Y cuando no hay comunión con Dios significa que le estamos fallando a Dios, que estamos nosotros favoreciendo con nuestra vida y existencia a favor del pecado
y en consecuencia no hay comunión con Dios y la mentira va a ser lo que abunda en el ambiente familiar y la verdad está lejos de ese ambiente familiar. Lo hermoso, lo bonito en una familia, queridos padres, es cuando la verdad forma parte de esa atmósfera y no la mentira. Pero para que podamos construir una familia saludable, entonces miremos cómo está nuestra comunión con Dios. ¿Cómo está nuestra comunión con Dios? Y veamos aquí entonces que en Primera de Juan, en el versículo 7, cuando dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si este pasaje lo leemos en el contexto de una familia, pero si andamos en luz como Él está en luz, entonces una familia vive en comunión unos con otros. Cuando en la familia hay desunión, cuando hay guerras internas en la familia, cuando el hermano mayor y los hermanos menores no se llevan bien, es porque en lugar de luz en esa familia hay oscuridad, hay pecado. Se está caminando dándole la espalda a Dios. Pero cuando nosotros nos preocupamos de caminar en la luz, y entonces eso se va a reflejar en esa comunión unos con otros, la comunión mía con la de mi esposa, la comunión mía con la de mis hijos. En consecuencia, una vida así, dice que la sangre de Jesucristo cada día nos va a seguir limpiando. Y cuando eso sucede realmente a favor de nosotros, de que el mismo Cristo con su sangre nos continúa limpiando, significa que estamos construyendo una familia saludable. Entonces comencemos por tomar una decisión. Es caminar en la luz, caminar en la verdad, amar a Dios, amar su palabra. Y es entonces que el ambiente que se respira en esta familia es un ambiente saludable, que cualquier persona que llega a esa familia va a salir impactado no por las palabras, sino por lo que se respira en ese ambiente. Y van a decir, quizás toda persona en su corazón, aquí hay algo que yo no tengo. Y obviamente, quizás lo que tú tienes es amor a Dios, amor a su palabra. Caminas en la luz, caminas en la verdad. Y entonces, como dice la Biblia, cada día Dios limpia esa familia, porque la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Una familia saludable, entonces va a comprender estos principios y se va a dar cuenta que ninguna cosa que querramos hacer para Dios va a servir si no hemos resuelto primeramente algo interno, lo del corazón. Mire, por ejemplo, cómo dice Mateo 5:23 al 25. Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu esposa, vamos a decir así, por ejemplo, de que tu esposa tiene algo contra ti, es como que Dios nos dice, tu ofrenda no la voy a recibir. Va a quedar ahí quizás registrado. Va a sonar si es que son monedas, va a caer ahí, pero no lo acepto. ¿Se da cuenta? Dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu esposo tiene alguien contra ti, o podemos decir de que tu hijo tiene algo contra ti, de que tu hija tiene algo contra ti, todo lo que hagas, si no has resuelto ese conflicto, todo lo que hagas no sirve de nada delante de Dios. Y el Señor dice en su palabra, palabras de Jesús,
Deja allí tu ofrenda delante del altar y ve. ¿Qué acción nos recomienda el Señor? Reconcíliate primero con tu esposo. Digámoslo de otra manera, reconcíliate primero con tu esposa. Reconcíliate primero con tus hijos. Y es entonces que esa reconciliación va a traer como resultado una familia saludable. Y es entonces que todo servicio que tú entregues a Dios, como una de ellas es traerle la ofrenda a Dios, Dios va a decir, ahora sí lo acepto. Lo has depositado, ha sido registrado, pero por encima de eso, yo le he puesto mi cheque, aceptado, visto, bueno. Se da cuenta entonces que una familia saludable no es resultado entonces de la buena suerte. Hay que trabajar en base a estos principios. Y entonces, como dice aquí, a ver, vamos a ver, una familia saludable es una familia que ama a su iglesia. En estos últimos tiempos se está tratando de usar a través de las redes sociales, desprestigiar, denigrar a la iglesia, quizás por algunos que han cometido ciertos errores y entonces se habla mal de la iglesia. Tampoco puedo yo prometerte que exista una iglesia perfecta en este mundo, no lo hay. Pero igualmente la iglesia es un lugar de gente imperfecta. Cosa curiosa, los perfectos no caben ahí. Porque quizás llega como perfecto y se va a malograr, porque la gente que está ahí es imperfecta. Somos imperfectos, nos equivocamos, podemos cometer errores. Hacemos todo lo posible de caminar bajo los principios de Dios. Pero la palabra de Dios nos enseña entonces que una familia saludable ama a su iglesia, amas a la iglesia. Dice, y no dejando de congregarnos, eso es amar a la iglesia, como lo hacen algunos, sino que animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Y cuando dice animémonos unos a otros, quiero llevarlo específicamente en el entorno de una familia. Como familia debemos construir ese amor por la iglesia. Hay mucha gente que decidió sacar a sus hijos y salirse de su iglesia. Y cuando han pasado los años, eso realmente pasó factura. Tengo amigos que justificadamente, entre comillas, dijeron, yo ya no voy a la iglesia. Pero sus familias están destrozadas. Sus hijos están destrozados. ¿Por qué? Porque no amaron a su iglesia aún con los errores, con las fallas que pueda haber. Es más, Cristo derramó su sangre por esa iglesia con errores y fallas. Lo que dice aquí la palabra de Dios es que la familia debe amar congregarse y la familia debe animarse a ir a la iglesia. Yo recuerdo cuando uno de mis pequeños hijos tomó la decisión un domingo por la mañana, no voy a la iglesia, y se puso bien serio, se puso bien decidido y yo me quise molestar con él porque era algo que nunca había pasado. Entonces mi hijo mayor me dice, papá, déjame, yo voy a hablar con él. Después veo a toda mi familia en la iglesia. Y es entonces cuando le pregunto a mi hijo mayor, le digo, ¿y cómo lo convenciste? No, papá, yo le dije a mi hermano, ¿dónde está ahorita papá? En la iglesia. ¿Dónde está ahorita la mamá? Y contesta, en la iglesia. ¿Dónde está mi hermana ahorita? En la iglesia. ¿Dónde está nuestro hermano, el más chiquitito? En la iglesia. ¿Y tú? Y contestó este niño que estaba muy decidido a no ir a la iglesia, dijo, ya me voy a alistar. Y se alistó y vino a la iglesia.
Y gracias a Dios, yo doy gracias a Dios que toda mi familia no es perfecta. Mis hijos cometen errores también, pero están sirviendo al Señor en la iglesia de una u otra manera. Y deseo que esto continúe, que siga así. Entonces, no solamente con ellos, sino con nuestros nietos. Y deseamos que sean muchos nietos. Entonces, una familia saludable es, es cuando los que conformamos la familia sembramos tiernas expresiones. Volvamos a sembrar las expresiones de amor y ternura y cariño que teníamos cuando estábamos muy enamorados. Comenzamos por ahí porque comienza a escasear. Parece que las expresiones de cariño y ternura solamente fueron para una época romántica, pero ahora están escaseando. Y cuando esto escasea, no es que la mujer, que es la primera que se da cuenta, es que va a reclamar esto, ya no me dices cosas bonitas, sino que los hijos van a cosechar estas emociones truncadas, porque los hijos se dan cuenta cuando los padres tienen expresiones de ternura, de amor, de cariño. No es que nosotros hagamos el esfuerzo de mostrarnos tiernos y cariñosos. No, eso tiene que comenzar de adentro. Eso no solamente viene con un cambio de actitud. Y el cambio de actitud puede venir, sí, pero cuando hay una revolución por dentro. Y esa revolución por dentro solo es posible cuando amamos a Dios, cuando amamos su palabra, cuando amamos su iglesia, cuando andamos en luz, cuando andamos en la verdad. Y es entonces que las expresiones de cariño, de amor, de ternura van a estar allí constantemente y nuestros hijos lo van a disfrutar. Por eso es que cuando los hijos ven en los padres que no solamente hay esto, sino que están llevando a tomar decisiones muy, pero muy drásticas, separaciones, divorcio, me voy de la casa, yo ya no te quiero. Y los hijos, ellos están sufriendo por dentro, ellos se están destrozando por dentro. Triste fue escuchar o leer la carta de unos adolescentes que terminaron con un suicidio y la razón era porque sus padres se estaban divorciando. Muchas veces tomamos decisiones y ni siquiera las ponemos en consideración de nuestros hijos por más pequeños que sean. Hablemos la verdad todos y comencemos entonces amando a Dios y que ahí comienza la revolución. En Eclesiastés capítulo 9, versículo 9, el rey Salomón recomienda esto, dice, goza de la mujer, goza de la vida, dice, con la mujer que amas todos los días de tu vida. Wow, es lo que dice la palabra de Dios. El matrimonio es para gozar, pero muchas veces ese gozo fue para el primer año de matrimonio. Ya en los siguientes años se fue diluyendo eso y entonces, y con el correr de los muchos años, ya se convirtió en rutina y trajo como resultado una muerte espiritual, emocional. Pero dice aquí la palabra de Dios, goza de la vida con la mujer que amas todos los días de la vida. Mi esposa y yo vamos a cumplir 32 años este 29 de septiembre y nos quedamos mirando. Y yo le digo a mi esposa, y yo te sigo amando. Y ella me dice, yo también te sigo amando. Son 32 años juntos y rogamos a Dios que nos ayude, nos dé fuerza para seguir el resto de la vida juntos. Dice aquí también en Cantares 7, 6 y 9, dice, una expresión que nace primeramente en el esposo, en el hombre, dice, qué hermosa eres y cuán suave, oh amor deleitoso, yo soy de mi amado
y en mí tiene su contentamiento. Mire, son las expresiones de él y de ella donde se dan tiernas expresiones como semillas que se siembran y como semillas que al sembrarse también vienen a ser una hermosa planta y que da su sombra y que da su fruto y que da su hermosura, que da su belleza. Pero entonces esas palabras, esas expresiones se van a convertir en semillas ahí en tu familia, semillas que van a producir un gran bosque hermoso y de una familia realmente saludable. Vamos a ver aquí cuando una familia realmente es saludable, la mujer, la esposa, se convierte como en un jardín para él. Miren lo que dice Cantares 4:12. Jardín cerrado, eres hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, manantial. Lo que está queriendo decir aquí el poeta de la Biblia, que la esposa es un jardín privado, un jardín donde solamente están él y ella. No hay más en ese jardín. Un jardín que tiene su propia agua, que se autosostiene, que se autosustenta. Un jardín es así como lo expresa este poeta para referirse cómo puede ser una familia saludable, donde la esposa viene a ser como ese jardín donde ahí prácticamente ella lo tiene todo para él. Así lo hace entender el poeta de la Biblia, Salomón, el que escribe Cantares, cuando dice, jardín cerrado eres, hermana mía, esposa mía, fuente cerrada, sellado manantial. Cuando dice sellado, implica privacidad, solo para nosotros. Se da cuenta que a veces en un matrimonio, cuando suelen entrar opiniones de afuera, de los buenos amigos, de las buenas amigas y hasta de los suegros, comienza en lugar de construir un jardín, sino más bien un lugar donde ha pasado un temporal, una tempestad, quizás pasó por ahí un tsunami y dejó desastre. Y para que eso no suceda, ese jardín se puede construir y ponerse hermoso si lo nutrimos amando juntos a Dios, amando juntos la palabra de Dios, amando juntos la iglesia del Señor y caminando juntos, sembrando semillas de amor en esta familia. Y entonces podemos ver que sí es posible construir una familia saludable. Como vemos aquí en esta expresión de Cantares 2:5-6, mire lo que dice aquí: sustentadme con pasas, confortadme con manzanas, porque estoy enferma de amor. Su izquierda esté debajo de mi cabeza y con su derecha me abrace. Una mujer, aquí la expresión enferma de amor significa te necesito. Es lo que una mujer realmente puede ver en su esposo. Y puesto aquí el título, tú como esposo eres el médico con una dieta de amor. Ese médico que puede calmar ese mal, entre comillas, o enfermedad, entre comillas. Porque lo que está tratando de decir aquí el poeta es que hay una gran necesidad en el corazón de esa mujer. Esa necesidad solamente la puede sustentar él. Por eso, querido amigo, querido hermano, tú, hombre, varón, ella solamente te necesita a ti. No la abandones, porque ella te va a necesitar siempre a ti. Y tú eres como el médico que puede calmarle a ella.
Ella te necesita. Por eso que siempre ella va a expresar ese amor por ti. Querido amigo, quizás estás viendo que hay mucha ausencia tuya en el corazón de tu esposa. Y por ende, eso se refleja a los hijos. Los hijos van a experimentar el dolor de esa ausencia tuya. Tú eres el que traes la medicina para tu familia. Y sin ti, créeme, que tu familia se está enfermando. Tu familia está entrando en una crisis y quizás hasta pandémica. Peor que el cólera, peor que influenza, peor que el COVID. Y tú eres el que puede traer medicina para esa familia. Y tú eres el médico para esa familia. De lo contrario, tu familia va a enfermar, tu esposa va a enfermar. ¿Y a dónde va a ir? ¿A dónde va a recurrir? Y quizás, sin que tú lo hayas pensado o imaginado, de aquí a 5, a 20, a 30 años, vas a ver a tus hijos en el lugar que menos imaginas. Muchas veces he conversado con amigos y me dicen, no me di cuenta y han pasado tantos años y me pregunto, ¿cómo es que mis hijos llegaron a esta situación? Y claro, el culpable era él, porque él, el hombre, trae sanidad para su casa. Y veamos aquí entonces que una familia saludable es una mujer llena de amor y de ternura. Aquí le he puesto el título de aroma de mujer. Mire, cuando el hogar realmente es saludable, dice aquí Cantares, mientras el rey está en su reclinatorio, mientras el rey, el esposo, mejor dicho, está descansando, la mujer está recibiendo a ese esposo de la siguiente manera, dice, mi nardo esparce su fragancia. El nardo era una fragancia como una colonia y que el precio de esa colonia era realmente altísimo y que podría costar todo lo que uno gana en un año. Y mire, ese nardo precioso, carísimo y riquísimo, es lo que esparce una esposa para un esposo, pero muchos quisieran tener esa esposa que esparce una fragancia en la familia. Quizás encuentras una esposa todo lo contrario, pero la culpa no la tiene ella, la culpa la tienes tú, porque no has sembrado en ese jardín para que te dé esa fragancia. Has abandonado, te has ausentado. Entonces hay muchas cosas que le pedimos a ella, pero depende de nosotros las cosas que queremos que ella nos dé. Si tú eres el esposo correcto, el esposo que ama a Dios, el esposo que ama la palabra de Dios, el esposo que ama la iglesia, el esposo que camina en la verdad, el esposo que anda en la luz, entonces estás construyendo un jardín y ese jardín va a esparcer. Dice, mi nardo esparce su fragancia. Y miren a continuación, miren lo que dice a continuación. Mi amado es para mí como un saquito de mirra que reposa entre mis pechos. Ramo de flores de alheña en las viñas de Engadi es mi amado. Aquí la mujer está diciendo que el aroma que ella despide hacia su familia es gracias al esposo, porque dice, mi amado es para mí un saquito de mirra que reposa entre mis pechos. Antiguamente, una mujer, cuando recibía a su esposo, lo recibía con toda una fragancia. Y había mirra, la fragancia de la mirra, y eso se ponía en saquitos, en bolsitas de telita. Y eso se ponía en el pecho y ese saquito comenzaba a esparcir una fragancia. Dice aquí esta mujer que su esposo es ese saquito de mirra
que está sobre su pecho. Quiere decir que el aroma que brota de una mujer es lo que el varón mismo ha provisto ese aroma. O sea, ella esparce el perfume que yo mismo puse en ella. Muchas veces queremos que ella nos dé ese rico perfume, pero ¿tú qué has hecho? ¿Yo qué hice? Con mi ausencia, lo único que estoy logrando es que ella me esté esperando de una manera diferente cuando llego a casa. Y nosotros podemos cambiar todo esto si queremos. ¿Y cómo comienza el cambio? Ama a Dios, ama su palabra, ama su iglesia, camina en la luz, camina en la verdad, siembra palabras cariñosas, comienza a sembrar en ese jardín y el perfume va a ser algo natural. Y dice entonces aquí que sí es posible una familia saludable. El deseo de mi corazón para con todos ustedes, queridos padres de familia, mi oración es que usted ahora tome una decisión, revolucionar su familia. Y la revolución comienza amando a Dios, amando su palabra, caminando en la luz, caminando en la verdad. Que la sangre de Cristo nos limpie cada día, sembrando palabras de amor, de cariño en casa, construyendo un hermoso jardín y que la esposa pueda esparcir ese perfume que nosotros mismos le hemos entregado con nuestras acciones. Creo que sí es posible construir un matrimonio saludable. La decisión está en tus manos. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. Te ruego por cada familia que se reunió a través de este plan del Colegio Buenas Nuevas. Que cada familia, Señor, haya recibido de esta enseñanza cosas importantes para tomar decisiones importantes a favor de su familia. Gracias, Señor, porque tú nos enseñas que sí es posible construir una familia saludable. Oramos a ti, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Toda la gloria es para ti. Amén. Mi gratitud, señor director, y a todos los padres de familia. Bendiciones. Muchas gracias, Pastor Ever, por lo compartido en esta noche. Gracias a las familias también que nos han acompañado en esta sesión. Esperamos, obviamente, que todo lo compartido en esta noche se pueda seguir bendiciendo sus vidas durante este tiempo. Muchas gracias, Pastor Ever, por su presencia y estaremos, obviamente, atentos a una siguiente ocasión de compartir juntos. Dios les bendiga, familias. Cuídense, nos estamos viendo. Que tengan un lindo fin de semana en casa. Hasta luego. Dios les bendiga. Buenas noches. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús. Es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él
encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida sanó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo